aquí en Dame el Poder, luego de varios días con una fuerte gripe, muy poca voz, y estamos con Santiago Seisvaliente, analista tributario, consultor, contador, para hablar de las nuevas medidas que va a haber con respecto al blanqueo que está en el Congreso y otras reformas, el panel de inscripción de operadores de carne, qué va a pasar también con la reforma tributaria que está en el Congreso, y Paula Bertol, secretaria de Relaciones Parlamentarias, que es quien establece el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, para hablar de muchos de los proyectos que andan dando vuelta, como así también esta, diríamos, arremetida o respuesta que hubo por parte del Congreso para con el tema de los fueros, en este caso de Julio De Vido, una respuesta que hubo a partir de una solicitud que al final había quedado en la nada, y otros temas más que seguramente son de su interés, porque el Congreso puede hacer mucho, entre otras leyes la del arrepentido que estamos esperando, para que se pueda avanzar en resolver estos temas de corrupción. Un Congreso múltiple, de muchas voces, en el cual la negociación está a la orden del día. Un Congreso diferente. Con Paula Bertol también y con Santiago Seisvaliente después de la pausa. Auspicia este programa Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Aquí estamos con Santiago Seisvaliente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elizabeth? Con gripe. Veo, sí, ya laringitis. sé. Pero bueno, el blanqueo está en el Congreso y muchos nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las razones que llevan a este blanqueo? Porque evidentemente si no blanquean, con este cruce de información van a ser blanqueados. ¿Cuál es la realidad? Sí, efectivamente, el tema de la transparencia fiscal a nivel mundial, por las propias medidas de la OCDE y realmente todas las adhesiones que hay vinculadas con la necesidad de que todo el mundo tenga sus fondos donde quiera, pero declarados en el país que corresponde, es el motivo, diría, principal, como una última oportunidad. Siempre es la última, pero realmente en este caso yo creo que es absolutamente válido la necesidad de presentar esta amnistía, sinceramiento, blanqueo, tiene varias denominaciones, donde habría que evaluar en cada caso, pero yo creo que todos aquellos que tienen, sobre todo, fondos que puedan integrar la reactivación de la Argentina, creo que lo van a hacer, porque creo que la oportunidad es única, y las tasas del impuesto que han sido criticadas por altas tasas, creo que es muy relativo y creo que depende del momento en el cual se generaron esos fondos negros, digamos. No me gusta usar la palabra espurios porque también es cierto y realmente creo que hay que diferenciar los fondos negros de los fondos que vienen de actividades ilícitas. Esos son realmente espurios y esos son una gran preocupación porque hay que evitar lo que es el lavado de dinero a través del blanqueo, por lo tanto tiene que haber una validación antes de ser aprobados, me parece a mí. Hay algunos cambios que tienen que haber y pautas en el propio texto de la ley de blanqueo. Creo que es necesario en este momento no solo por eso, sino porque van a venir fondos
del exterior para aquí si es que confían en la política económica. Hay mucha gente que tiene fondos en el país, en cajas de seguridad. Las cajas de seguridad están abarrotadas. Y creo que, bueno, que es muy bueno que se plantee esto a pesar de que hay muchos peros, ¿no? ¿Qué pasa con los cumplidores? Sí, esa era Los la cumplidores, pregunta. bueno, somos el pato de la boda de siempre, ¿no? A pesar de que en esta norma está previsto un beneficio, ¿Cuál? creo que es poco, creo que es relativo, que es el estar eximido del impuesto a los bienes personales ya directamente para el futuro, para aquellos que han cumplido siempre, que nunca se han adherido a ningún blanqueo ni ninguna moratoria con beneficios especiales. Creo que es un poco este premio, esta bolsita de salida, le digo yo, ¿no? Como en los cumpleaños. Creo que es bueno, sí, por otro lado, que se plantee una derogación de este impuesto. El impuesto a los bienes personales es un impuesto absolutamente inequitativo. Fíjate vos que aquel que haya comprado un inmueble hace mucho tiempo lo evalúa directamente a la evaluación fiscal, y aquel que lo ha comprado recientemente tiene un valor potenciado por el valor del dólar, ni hablar quien compró en el 2015. Y en consecuencia se generan muchas inequidades. Dos inmuebles prácticamente idénticos en el mismo edificio pueden estar tributando impuestos totalmente distintos. El famoso mínimo, que era realmente una tomada de pelo de estos 300.000 pesos, ahora se convierte en 800.000, para muchos es poco, después pasa a 950 y después pasa a 1.050.000 en los sucesivos años. Sigue siendo poco, pero es más justo, y lo que sí es muy justo es una progresividad en la reducción de la alícuota en los años siguientes. No olvidemos que este impuesto llega a tener, porque hoy todavía está vigente con la tasa máxima del 1,25%. Esto es una tasa muy elevada para este tipo de tributos. Por el otro lado, dentro de lo que se plantea a nivel de reformas, a mí lo que más me entusiasma del blanqueo es esto. Es que está previsto una comisión para hacer reformas tributarias en la Argentina, compuesta por diputados y senadores. No sé quiénes serán, qué conocimientos tributarios tendrán, qué apoyo de asesoramiento detrás tendrán, pero por lo menos está la intención de plantear una seria reforma tributaria en la Argentina. ¿De qué leyes? De prácticamente todos los impuestos. Cuando hablamos de reforma tributaria, de todos los impuestos, creo que acá está involucrado, por supuesto, el régimen de coparticipación federal. Es algo que se debe a la Argentina y es una de las quejas a veces de muchos de los gobernadores, porque al blanquear fondos, si se adhiere justamente las provincias, que seguramente lo van a terminar haciendo, además hay pérdida de recaudación de impuestos nacionales que no van a recibir las provincias, y que se renuncia de alguna manera al Estado a hacer un reclamo de estos impuestos de los últimos periodos, que al plantear un blanqueo con una tasa que podemos aclararlo, ¿no? Van hasta $20.000 aproximadamente, se paga tasa cero, después se paga un 5% hasta el equivalente a $56.000, y luego se paga un 10%. Muchos consideran estas tasas muy elevadas. Yo creo que depende del momento en el cual se generaron estos fondos negros, porque no es lo mismo haber dejado de pagar 1 año o 2 años y se generó hace poco, que si realmente viene hace más de 5 años estos fondos generados y no pagaron ninguno de los impuestos que correspondían. El premio de bienes personales que después pasa a ser ley a la herencia. ¿Qué es eso? ¿Me explicás? No, lo que se habla es de plantear un impuesto a la herencia en lugar del impuesto a los bienes personales. Esto creo que es un problema copiarnos de otros países sin tener en cuenta el resto de la estructura tributaria. Algunos dicen, bueno, España es un país ejemplo que tiene el impuesto a la herencia. Sí, es cierto, y es muy distinto, depende de las jurisdicciones. Nosotros lo tenemos hoy vigente en la provincia de Buenos Aires, lo tenemos vigente en la provincia de Entre Ríos, y curiosamente en el resto de todas las jurisdicciones no está el impuesto a la herencia. Se piensa en poner a nivel nacional, eso, digamos, no está previsto en el texto, al menos en las 90 artículos o más de la ley, no he visto que figure, sí se comentó.
Creo que sería un error. España lo tiene considerado dependiendo de varias cosas, dependiendo de la edad del beneficiario, dependiendo de los bienes que antes de la herencia haya tenido este beneficiario futuro, este heredero. Con lo cual, digamos, creo que no podemos copiar leyes directamente de otro lugar sin tener en cuenta el resto de la estructura tributaria. Y bueno, ganancia mínima presunta es un impuesto que se prevé derogar. Esto es una gran cosa. A partir del 2019, este impuesto es un impuesto absolutamente anacrónico, es del 1% del activo de las empresas, y la verdad es que si bien es considerado un pago a cuenta con el impuesto a las ganancias, y se pretende que el efecto sea nulo, en los hechos no lo es, porque no se actualizan, puede venir de años anteriores estos pagos, y tiene su limitación en los pagos a cuenta. Y creo que es un reconocimiento de una dificultad de control que tiene el fisco, y esto, digamos, es preocupante. Hay que decirlo, y me parece que es muy importante que se derogue. Tanto en las empresas como en rural, ¿lo derogarían? Sí, por supuesto. Bueno, y con respecto a bienes personales ya me hablaste, la reforma que está prevista. Sí, están reduciendo las tasas y están aumentando los mínimos. ¿Y no van a sacarlo en la provincia, del impuesto a la herencia? Yo creo que si se aplica a nivel nacional, por supuesto que sí. No es muy comprensible que hoy esté solo en 2 jurisdicciones. Es un impuesto que tiene una baja recaudación. Es un impuesto que, a mi juicio, no es de ninguna manera conveniente aplicarlo, y en el caso del agro puntualmente que nombraste, hay que decir que el inmueble rural está claramente exento. Hoy lo tiene dicho la Cámara Contencioso Administrativa, lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia. ¿Exento de qué? Del impuesto a los bienes personales y el inmueble rural, con lo cual, si se aplicara el impuesto a la herencia ahora, sería, digamos, nuevamente muchos han pagado durante varios años, a pesar de que estaba exento por muchas dudas que hubo, y sería algo realmente preocupante que hoy se aplique el impuesto a la herencia. El registro de operador de grano con respecto a la carne que se va a implementar en septiembre. Sí, el registro de operaciones de granos de carne bovina y bufalina y empieza en septiembre. Se ha copiado bastante el registro fiscal de operadores de granos, este es de carne, y realmente creo que se ha copiado demasiado el texto y las causas de suspensión y exclusión, y esto es un poco preocupante. Hay muchos que consideran que es bueno para evitar la evasión en carnes. Yo creo que se conoce perfectamente quiénes son los evasores y probablemente puede llegar a complicar si hay suspensiones injustas. Es para lo que se tiene que escribir lo que venden para faena. Para faena. No para engorde. No, para faena, y después, bueno, están los mataríferos consignatarios, están todos los vinculados. Como cualquier ciudadana de a pie, me llamó mucho la atención, entre otras cosas, lo que nos llama la atención de que no se llega al final de estos hechos de corrupción, de que haya más gente presa. Estamos todos a la espera de ver cómo termina. Báez diciendo que no entiende cómo está ahí. Y la pregunta como experto contable, profesores, cualquier otro ciudadano que le encuentran todas esas propiedades, más de 100, 200, fuera de una declaración jurada. ¿Alguien en su sano juicio lo hace? Y si lo hace, ¿nos podés decir qué le pasa? Locura total. Por lo pronto se le aplica la ley penal tributaria en forma plena, la ley 24769, vigente hoy, por más de 400.000 pesos de cualquier operación con ardito engaño, y más de 4 millones de pesos de determinación va directamente con una pena no excarcelable, con lo cual es realmente preocupante. De hecho, los que han sido castigados esencialmente han sido los copartícipes, algunos contadores en general. Raro que caigan abogados o el propio culpable, ¿no? O sea que no puedes creer tampoco todo esto. Por supuesto que no. Bueno, hay muchos motivos por los cuales mucha gente tiene que estar presa. Por supuesto. Gracias, Santiago. Gracias a vos, Elizabeth. Después que de te la mejores. pausa, espero, Paula Bertol. Ya volvemos, no se vaya. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 158 años de trayectoria junto al agro. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén.
Aquí estamos, Sondando el Poder con Paula Bertol. Gracias por venir, Paula. Gracias por invitarme. Es la secretaria de Relaciones Parlamentarias quien establece la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Días muy agitados, por cierto. Antes que nada, me impresiona mucho, diríamos, la opinión de algunos referentes de Cambiemos, de muchos periodistas también, de esta arremetida, entre comillas, por parte de un sector de la oposición, muchos kirchneristas, dicen algunos, otros de la cámpora, de que quieren de alguna manera, aunque es un grupo minoritario, desestabilizar al gobierno, aprovechando este momento que están atravesando, que es el de la más difícil de la ola, diríamos. ¿Qué opina? Yo opino a través de los dichos de algunos de ellos, ¿no? Digamos, o de los gritos que escuchaba el mes pasado en el Parlamento, cuando fuimos con el jefe de gabinete a rendir cuentas. Hay un enojo muy fuerte de parte de un núcleo duro del kirchnerismo que manifiesta que estarían mucho mejor si nos fuera mal, ¿no? Como esta cosa egoísta y además de no aceptar que finalmente quien gana, así fuera por la diferencia de un voto, es Mauricio Macri. La verdad que es preocupante, pero creo igual que es un núcleo acotado. Uno puede estar hablando a lo mejor de un 20% de personas que tienen este enojo y que además manifiestan en algunos estudios que se hacen encuestando a personas de todo el país, que hasta se enojarían si a este gobierno le va bien, se enojarían aún más de lo que ya están. Pero también creo que nosotros tenemos funcionarios que tienen una gran vocación por lo público. Hay como un temor que en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar donde realmente sabemos de las necesidades profundas, pero también tenemos una gobernadora que está atentísima a que ningún estallido asome, ¿no? Digamos, más que preocupación, yo siento que nuestro gobierno y toda la gente que está trabajando cerca nuestro está ocupándose de que determinadas cuestiones no escalen. Y entonces, desde ese lugar nos sentimos seguros, nos sentimos confiados y sabemos también que este es como el peor momento, que se han agudizado temas de necesidades sociales, que hay gente de la base de la pirámide que no la está pasando bien, pero también recordemos que nosotros no solo nos sacamos derechos, sino que los ampliamos. Y cuando hablamos con Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, ella recuerda todo el tiempo que durante la campaña no hacían más que decirle que en realidad veníamos a sacarle todo y sobre todo los que menos tenían, que la quita de subsidios iba a ser sobre los más pobres. Y no fue así. La tarifa social hoy existe para los que menos tienen y en realidad se dejó de subsidiar a los ricos, que si recordamos, durante muchos años se hablaba mal de muchas personas que ganaban mucho dinero, pero se los seguía subsidiando. Este gobierno vino a sincerar muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, con esta ley que mandamos hace pocos días del blanqueo, que tiene que ver con eso, con un sinceramiento fiscal. Hay toda una necesidad de que se haga justicia. Muchas causas, muchos procesados, pero no pasa nada. Esa es la sensación en la calle. Y entonces en el Congreso es un muy buen lugar para dar un empuje, entre otras cosas con la ley del arrepentido. ¿En qué situación está? ¿La van a hacer o no? Bueno, nosotros estamos avanzados porque ya tiene la sanción de diputados, decimos media sanción, pero en realidad es la sanción de la Cámara de Diputados, tiene que pasar a Senado. La ministra Bullrich estuvo el otro día en Senadores hablando de este tema, les pidió a los senadores el apoyo y bueno, es una ley que tiene que ver con medidas procesales para testigos, entre ellas está la ley del arrepentido. Ya la figura también estaba en temas de lavado de dinero, pero me parece que viene a poner luz sobre algunos temas de los que nadie antes se animaba a hablar. Así que veo muy buena expectativa de que el Senado muy pronto le dé sanción, porque la están tratando en comisiones en estos días. El otro tema es el tema de los fueros, que estuvimos hablando mucho en este programa, que evidentemente hubo un dictamen del Congreso respondiéndole a un juez. Un poco tarde, porque el juez había desestimado el pedido para que se lo pueda allanar, en este caso debido. Pero bueno, la cuestión es que se hizo. ¿En qué estado de situación va a quedar este tema? No solo esto, sino de los fueros, porque ahora vienen las elecciones. Muchos de los que están procesados están en el Congreso
y de los que probablemente van a ser procesados pueden entrar en el Congreso. Con lo cual, para cualquier persona esto es fundamental. Nosotros no tenemos esos beneficios, donde más que inmunidad, en algunos casos parece una impunidad total el Congreso. ¿Cómo lo pueden resolver? Bueno, esta semana el diputado Tonelli logró que se sancionara en comisión el proyecto, que yo te diría que es el más importante de los sospechados del gobierno anterior, que fue sobre la posibilidad de allanar la casa y algunas otras propiedades que pudiera tener el diputado debido. Nosotros sabemos que los fueros tienen que ver con la inmunidad que tenés para decir lo que querés cuando ocupás una banca, pero por supuesto sí podemos con un permiso especial de la Cámara pasar por sobre los fueros que van más allá de decir lo que uno quiere, y en este caso lo que se aprobó esta semana en comisión fue autorizar al juez a que allane. Sabemos que desde que se pidió hasta ahora, bueno, si había algo que encontrar, posiblemente no haya ya mucho, pero es todo un símbolo que muchos diputados de distintos bloques finalmente hayan dejado esta cofradía, esta cuestión de, bueno, como somos del mismo equipo nos defendemos, y finalmente estamos realmente sorprendidos, pero digamos, nos resulta muy positivo que en la Cámara de Diputados se haya podido sacar adelante este proyecto, y esperemos que en el recinto se apruebe. ¿Va a haber algo más con respecto a esto? Porque el futuro puede llegar a ser peor. Con esto de los fueros, pueden procesar a nuevas figuras que ahora no están procesadas y quedan ahí como quedó Menem. Yo lo que creo es que el presidente fue claro el día que fue al Congreso a hablar por primera vez, también en el discurso del 1 de marzo, cuando dijo que él no quería jueces macristas. Además de que esto está funcionando adentro del Congreso, además de que hay una conversación permanente donde muchos nos agradecen y valoran la apertura que estamos teniendo, porque desde que empezó nuestro gobierno, que llevamos alrededor de 165 días, la cantidad de ministros que fueron a rendir cuentas no lo puede creer ni siquiera el opositor, ¿no? Que lo agradece, por supuesto es una obligación, pero por otro lado lo valoran. Pero a su vez yo creo que los jueces se han dado cuenta que no van a ser apretados. Y digo esta palabra porque es muy fuerte, pero creo que es la realidad. Creo que Mauricio Macri cree en la división de poderes, cree que el Ejecutivo llega hasta acá, nosotros presentamos las iniciativas presidenciales y a partir de allí se discute. De hecho, estos días están cambiando un montón de artículos de leyes que hemos mandado, y una ley tan importante como fue la de los holdout tuvo de 19 artículos 11 cambios, y fueron muy bienvenidos, y fue un gran éxito para toda la Argentina haber podido salir de esa situación de ser deudores, recalcitrantes, y de pasar a ser confiables para el mundo entero. ¿Tienen previsto, como gobierno, tienen posibilidades dentro del Consejo de la Magistratura de tomar determinadas decisiones, y también a través de otros mecanismos institucionales? Porque la verdad es que yo me pregunto qué va a pasar si con el correr de los meses los jueces, algunos, siguen en esta demora de un limbo donde no avanzan, donde la mayoría de la gente ve que van a 1 por hora, empezamos a sentir por momentos descreer de que realmente estén buscando hacer justicia, porque no hay más nadie preso, parece que hay 2 o 3 perejiles y nadie más. Y por otra parte vimos que se habían apurado muchísimo a investigar a este gobierno, más allá de que por supuesto habría que investigarlo, jueces, que, por ejemplo, que tienen la causa de Báez, que cuando tuvo la causa de Cristina Fernández de Kirchner no hizo nada durante un montón de tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿van a hacer algo para cambiar los jueces, para que los que no hicieron nada se renuncien o se vayan? Porque les estamos pagando por no hacer nada. A ver, yo reitero, creo que el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es dedicarse a gobernar. Lo que sí me parece que hay una fuerte demanda social sobre la justicia, ¿no? Digamos, esta histórica posición de los jueces federales, sobre todo, que expliquemos que son los jueces que juzgan al poder, y son muy pocos, son una docena, estaban acostumbrados a responder a la Casa Rosada. Bueno, alguien cuando asumió, que fue Mauricio Macri, les dijo, muchachos, yo no los voy a llamar por teléfono, ahora van a tener que actuar. Incluso el mismo presidente, cuando tuvo problemas con el tema de sus bienes, dijo, yo quiero
que declaren sobre mis bienes una declaración de certeza de lo que tengo, de lo que no tengo. Se presentó espontáneamente a la justicia. Honestamente creemos que no tenemos nada que ocultar. Pero reitero, me parece que va a ser más una demanda social la que le dé celeridad a las causas. Y también hemos visto cómo el Papa hizo una reunión de jueces, estuvo una hora con Casanelo, que antes le decían Tortuga Casanelo, ahora parece que Casanelo se da cuenta que no se tiene que dejar de influenciar por nadie y ojalá haga lo que tiene que hacer, que es darle, prestar justicia a un país como este que además realmente tiene que controlar y juzgar al poder. ¿Cómo están? Las encuestas les dan que mucha gente todavía espera y que en los próximos meses mejore la situación. ¿Cómo están ustedes en este contexto como gobierno? Nosotros estamos trabajando mucho y muy duro, muchas horas por día. Estamos convencidos que la Argentina va a mejorar, estamos convencidos que con la cantidad de obra pública y la expectativa que genera este nuevo país, que pudo cerrar una deuda externa, que ahora está en busca de cerrar una deuda interna, y estoy hablando de los jubilados, de los aproximadamente 2.500.000 jubilados que van a por fin cobrar, ¿no? Que todos hemos vivido situaciones realmente angustiantes por temas como estos. A nosotros este momento nos encuentra ocupados y absolutamente conscientes que es un momento difícil. El presidente dijo, yo me voy a hacer cargo de la inflación. Nosotros sabemos a dónde estamos yendo, estamos convencidos que la generación de empleo se va a ver y muy pronto. Yo sé que hoy por hoy todos hacen la broma del segundo semestre, pero cuando nosotros hablamos de esto, sabemos que la inflación está bajando, sabemos que los capitales van a empezar a entrar, sabemos que la obra pública va a ser inmensa, no solo en el Plan Belgrano, que hemos anunciado la inversión de 16 millones de dólares por 10 años o 50.000 millones de pesos para el Fondo de Reparación Histórica por 4 años, sino que de verdad estamos confiados que, así como en la ciudad, logramos un trabajo enorme y empezamos desde cero. La ciudad no es lo mismo que el país, pero sentimos que estamos totalmente preparados para este desafío y que dentro de un año todos vamos a estar mejor. Esperemos. Gracias por haber estado acá, Paula. Gracias por invitarme. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. No sé cómo voy a estar de mi voz, con laringitis. Espero que mejor. Pásenla bien. Chao.